Hola, vamos a arrancar con estas pequeñas notas que vamos a ir subiendo a distintos lugares para que ustedes tengan acceso a la materia que tenemos que cubrir en el curso. Voy a hacer un pequeño repaso primero de lo que vimos la última vez que tuvimos una clase presencial y llevarlos todo el camino hasta la expresión que se conoce como la ley de la juntura para luego hacer otro pequeño video y con este tratar de derivar las ecuaciones ya formales del diodo. Esta clase la estoy tomando del libro de Pedro Julián, ¿okay? De dispositivos semiconductores, son sus diapositivas. Por favor, todo lo que yo diga, respáldenlo contra el libro. Es probable que haya muchos errores, así que les pido por favor que incluso me hagan sus comentarios en caso de que me encuentren diciendo alguna cosa sin sentido o algún error garrafal. Vamos a pasar por encima de la mayor parte de esta presentación porque ustedes ya la conocen. Recordando eso sí estas leyes que son fundamentales, ¿ok? La ley de Gauss y la ley de la definición del potencial, ¿verdad? Estas dos leyes que son fundamentales y que necesitamos para derivar las ecuaciones que vamos a estar generando hoy. Fíjense de nuevo, ¿verdad? Que cuando hablamos de E, en este caso, estamos hablando de campo eléctrico. Me gusta siempre ponerle una rayita encima para indicar que esto es una cantidad vectorial para que no se nos confunda con las expresiones que tienen que ver con la energía dentro del dispositivo. Bueno, vimos algunas descripciones cualitativas de lo que sucedía dentro de la juntura cuando ésta se conectaba, ¿verdad? En equilibrio. Recuerden que el equilibrio corresponde pues simplemente a hacer un corto, ¿verdad? Entre sus terminales, o sea, poner una fuente de tensión aquí equivalente a 0 voltios y dejar que el dispositivo llegue a lo que se conoce como su condición de equilibrio. Y definimos esta tensión o potencial interno como la diferencia de potencial que existe entre el lado N y el lado P dentro de la juntura, ¿verdad? Suponiendo que aquí tendríamos un phi P, ¿verdad? Aquí también phi P. Y por acá, dentro de esta zona, ¿verdad? Tenemos un phi N, que son potenciales intrínsecos, que vamos a definir más adelante. ¿Okay? Sin embargo, esta ley ya la derivamos, ¿no? Hicimos unas ecuaciones para encontrar cuánto contesta ese phi. Y hicimos todo ese trabajo, ¿verdad? Supusimos que desaparecía la carga en una región contenida entre menos x y xn. Okay. Lo que me generaba un perfil de densidad de carga igual a este. Obviamente estamos haciendo aquí una aproximación, ¿verdad? Recuerden que esto es lo que se conoce como la aproximación de vaciamiento. Y con ella derivamos las relaciones de campo eléctrico a ambos lados de la unión, o la juntura, ¿okay? Que obtuvimos en clases anteriores. Y encontramos a partir de esta relación de igualdades que debe cumplirse para cumplir con la ley de equilibrio electrostático, pero en equilibrio de carga, recuerden. Encontramos entonces las expresiones que definen el potencial a ambos lados de la juntura. Y con ello pues obtenemos un perfil de lo que debía ser el potencial, la forma que debería sufrir el potencial si suponemos la aproximación de vaciamiento para la juntura PM, donde vemos dónde queda precisamente la diferencia de potencial entre phi sub n y phi sub p dentro del material. Y finalmente, bueno, justificamos nuestro perfil arbitrario que habíamos definido al principio para las bandas de energía, ¿okay? Donde queda claro que en principio no tenemos corriente circulando debido a la barrera de potencial que evita que los portadores, electrones y huecos fluyan o difundan hacia el otro lado de la juntura. Sin embargo, esto solo es posible porque existe en realidad también un campo eléctrico, como lo vimos, ¿verdad? Que genera una corriente de arrastre que compensa en realidad esta corriente de difusión tarde o temprano, y por eso se producía el doblamiento de bandas, es decir, esta diferencia de potencial que afecta a la juntura. Nótese que aquí en este dibujo tenemos algunos portadores que si pasan la barrera de potencial son corrientes minoritarias que estamos despreciando en este análisis, pero que deberán considerarse en los dispositivos reales cuando se hagan diseños. Por ahora no los vamos a considerar. Así que bueno, llegamos y definimos luego a través de
la condición de continuidad y de igualdad en la juntura metálica. Recordemos que el potencial no puede ser abrupto, no puede cambiar abruptamente. Igualamos entonces las condiciones para x igual a 0 de las dos ecuaciones de potencial que derivamos, y con ello obtuvimos lo que se conoce como las distancias o longitudes de las zonas de vaciamiento, que son expresiones raíz cuadráticas, y las usamos para resolver un ejemplo. ¿Okay? Hasta acá lo que vimos la clase anterior. Muy bien, esto necesitamos ahora llevarlo un paso más allá para encontrar cuál va a ser la expresión que me permite averiguar cuál es la corriente del diodo. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis. Aquí tenemos nuestra juntura PN conectada con una batería. Nótese que además aparecen acá dos componentes extra que no hemos estado analizando. Son zonas de metal que están adheridas a el silicio y que son necesarias para precisamente construir el contacto eléctrico necesario con la fuente de alimentación. Vamos a suponer por ahora que estas junturas metálicas producen solo una caída de voltaje resistiva, Φ metal sub P, la que tenemos por este lado, y Φ sub N metal, esta es la que tenemos acá, la caída de voltaje que tenemos acá, que vamos a llamarla como ómica, es decir, es una caída resistiva, ¿ok? Y la caída de tensión Φ P sub N. Y bueno, aquí lo que estamos haciendo es simplemente una LVK, ¿no? Aquí alrededor de esta expresión, bueno, estamos haciendo una LVK yendo en esta dirección, ¿ok? Y estamos averiguando cuál es la caída de potencial, digamos, V sub A en función de esta LVK. Noten que en realidad ya esto ya lo conocemos. Esto ya lo definimos, ¿verdad? Es Φ sub B menos Φ sub B en realidad. ¿Okay? Porque Φ sub B lo tenemos definido como Φ sub NP. Okay. ¿Qué sucede acá? Muy bien. Si la tensión aplicada es nula, ¿okay? O sea, esto es 0, pues es fácil derivar, ¿verdad?, esta relación de esta ecuación de acá, ¿verdad? Y que básicamente me reproduce lo que ya conocemos, ¿verdad? Fíjense que esta es la expresión interna que derivamos para el material en la juntura P sub N, y me aparecen ahora estas dos caídas de voltaje. Fíjense que estas dos caídas de voltaje resistivas son abruptas precisamente por ser resistivas, por ser el corte resistivo en la interfaz con los metales, y tienen que ser de magnitudes tales que eliminen la caída potencial y la misma sea nula, ¿verdad? Okay, la diferencia potencial sea nula en función de X en la región, ¿verdad? O por lo menos a lo largo de todo el diodo, ¿no? Mejor dicho. Esta es la condición de equilibrio. Si aplicamos tensión, ¿qué va a suceder? Bueno, voy a aumentar esta batería. Le voy a aumentar el voltaje de esta batería, me lo voy a llevar de 0. Bueno, lo que va a pasar es que voy a empezar a variar ese perfil de potencial. Vamos a aclarar un poquito esto, ¿verdad? Les estaba diciendo que este Φ sub J, ¿ok?, deviene de la misma expresión que tenemos acá arriba, ¿ok?, que habíamos ya derivado. Noten que yo puedo, ¿ok?, de acá encontrar menos Φ sub B, les había dicho, ¿no? Pero este es un potencial que solo ocurre en la condición de equilibrio. Lo podemos utilizar como una especie de constante. Entonces yo puedo generalizar esto, más bien, ¿ok?, y darle vuelta a esta expresión. Disculpe, no tengo lápiz para escribir, así que me va a costar un poco, ¿verdad? Esto va a ser igual a VA, es igual a Φ, ¿verdad? M, ok, P. Ahora lo voy a generalizar. Aquí yo voy a poner menos Φ sub J, o sea, en realidad este es una caída siempre en esa tensión que no necesariamente es constante, y aquí le doy vuelta a esta expresión de acá, ¿ok? Eso es Φ, y aquí le vamos a dar vuelta, ¿verdad?, M y N, ¿ok? Esta misma expresión es la que tenemos entonces aquí abajo, ¿ok? ¿Ven? Pero esto ya, ¿ok?, tiene una forma, ¿ok?, que conocemos cuando Φ A es igual a 0, ¿verdad? En esta expresión, si Φ A es igual a 0, si esto es 0, entonces yo sé que Φ B, ¿ok?, es igual
a la resta, ¿verdad? De phi m sub p menos phi mn, ¿no? Ok, perdonen, disculpen. Así que bueno, de aquí sale esta expresión. O sea que yo sé que la caída de tensión en mi juntura es igual a la resta entre una constante, que es el potencial intrínseco, o el potencial interno, mejor dicho, de la unión P en equilibrio, menos la tensión aplicada. Y de aquí devienen estas dos curvas. ¿Ok? Si yo aumento VA, vean que esta resta se hace más pequeña y por lo tanto la caída de voltaje en la juntura disminuye. Y si VA se hace más grande, ocurre todo lo contrario. ¿Okay? Más bien aumenta la caída en la juntura. Esa caída es ahora distinta de esa tensión de equilibrio que teníamos. Ok, ¿qué nos falta? Nos falta encontrar una expresión para conocer los portadores mayoritarios y minoritarios a ambos lados de la juntura. Bueno, ustedes recordarán que habíamos encontrado una expresión que me decía cuánto valía phi b. ¿Ok? Phi b es igual a la resta entre el potencial interno que hay en el lado n menos el potencial interno que hay en el lado p. Aunque yo no derivé estas ecuaciones en clase, en la guía que les entregué para estudio de esta sección, les estoy pidiendo que las deriven ustedes. Pero fíjense que en realidad, como van a ver, son solo estas expresiones especiales o derivaciones especiales de la expresión general que encontramos para phi b. ¿Ok? Van a ver que es sencillo, simplemente suponer que uno de los lados del material no está dopado para encontrar estas expresiones que luego se conocen también como la ley de los 60 milivoltios. Entonces, pues si yo agarro ese phi b y aplico su definición, pues puedo encontrar esta expresión de acá. ¿Ok? Noten acá que yo conozco estos valores n sub n. ¿Ok? Simplemente, si estamos en un material tipo n, esto es igual a nd. ¿Ok? Y también puedo conocer n sub p, o sea, la cantidad de electrones que hay en el lado p, pues simplemente aplicando la ley de acción de masas, que es lo que estoy haciendo acá. ¿Ok? Si yo elevo a la e estas dos expresiones, ¿okay? O mejor dicho, si las meto con exponencial a ambos lados, ¿okay? Hago esto, pues obtengo esta expresión de acá, que me dice que la cantidad de portadores minoritarios en el lado P es igual a el dopado en el lado N por esta expresión exponencial. Y lo mismo ocurre con los huecos, es exactamente el mismo procedimiento. ¿Okay? Tengo mi cantidad de portadores minoritarios en el lado N, o sea, los huecos, son iguales a la cantidad de huecos que hay, ¿okay?, en el lado P por esta expresión exponencial. Y esto es lo que se conoce como la ley de la juntura. Y fíjese qué interesante, ¿no? O sea, la cantidad de portadores minoritarios del lado N depende del dopado del lado P y viceversa. ¿Ok? Un poquito extraño, ¿verdad? Es una ley, parece extraña a simple vista, pero bueno, uno puede más o menos comprender esto, pues entendiendo que estos portadores acá pues están apareciendo, ¿verdad?, en función de aquellos que difundieron a lo largo, ¿okay?, de la zona de vaciamiento durante el proceso, ¿okay?, transitorio antes de alcanzar el equilibrio en la unión. Ahora muy bien, vamos y estamos ahora listos para generar la solución indirecta de mi diodo, o sea, lo que se va a conocer como la solución en corriente directa, que me va a dar una expresión de corriente en función del voltaje aplicado a la unión PN o diodo, como lo vamos a conocer de ahora en adelante.